Dios les bendiga. Hoy estamos en el día lunes de Semana Santa, conocido como el lunes de autoridad. Quiero leer un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en San Marcos, capítulo 11, del versículo 15 al versículo 17. Dice así la palabra de Dios: Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El asunto de este pasaje, o uno de los asuntos de este pasaje, es el uso correcto del templo. En el pasaje paralelo a esta escritura la encontramos en Isaías 56:7, y quiero darle lectura. Dice así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías 56:7. Cuando hacemos un estudio de este pasaje de Isaías 56, versículo 7, nos damos cuenta que tiene un tono misionero, un tono evangelístico, porque en este pasaje se presenta la bienvenida a esclavos, extranjeros, eunucos, de venir a formar parte del cuerpo o del cuerpo de Cristo. Es decir, que en un día iba a haber apertura a todas las naciones. Por eso lo identifico como un pasaje misionero o evangelístico. En el pasaje de Marcos 11, claramente todos entendemos y conocemos este pasaje como el lunes o el lunes de autoridad, el día en el que Jesús llega al templo y no le parece que se estuviera llevando una actividad comercial en el área de afuera del templo. Esto quiero yo enfocarlo a que en ocasiones decimos que hay muchas actividades en la iglesia, muchos tipos de actividades, pero siempre será más importante el culto. Siempre será más importante la exposición de la palabra de Dios. Volviendo al pasaje paralelo de Isaías 56, podemos entender por este pasaje e identificar que para Dios el uso del templo, la prioridad es la proclamación de la gran comisión, la misión de la iglesia: ministrar a Dios, ministrar a la iglesia y ministrar al mundo. Cuando hablamos de ministrar a Dios es adorar a Dios. Cuando hablamos de ministrar a la iglesia, es decir, la edificación mutua de los creyentes. Y cuando hablamos de ministrar al mundo, nos referimos a compartir el evangelio de salvación a el mundo. Entonces, algunos dicen, cuando hacemos referencia a este pasaje en relación a que se estaban realizando otras actividades en vez de enfocarse a que la iglesia, a que el templo era un lugar para adorar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, muchos comentaristas dicen que esta iglesia representaba la iglesia moderna o la iglesia de nuestros tiempos. Y pues tal parece, cuando echamos un vistazo así general, nos damos cuenta que muchas iglesias han perdido el objetivo, que es la proclamación del evangelio y el atender el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es muy importante identificar esto, porque siempre en un culto lo importante será el consejo de la palabra de Dios. La aplicación que quiero hacer de este pasaje, hermanos, no es meramente al templo físico, sino al templo espiritual. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu. Lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, no quiero enfocarme a el templo físico, sino a el templo del Espíritu. A Jesús no le pareció que el templo estuviera siendo utilizado para otras cosas. Y yo quiero enfocarlo y aplicarlo al templo nuestro, como nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu. La pregunta es para nosotros: ¿de qué manera estamos usando este templo? Porque nosotros somos el templo. ¿Qué estamos haciendo con el templo que Dios nos dio? Con el templo del Espíritu. ¿Nuestro templo verdaderamente agrada a Dios? ¿O nuestro templo está enfocado en otras cosas y no en el propósito para el que fuimos llamados? Si Jesús entrara a nuestro corazón, a nuestro templo, ¿le gustaría lo que encontrara? ¿O igual entraría a nuestro corazón volteando las mesas porque lo que encontrara ahí no le agradaría? ¿Jesús sacaría todo lo que está en nuestro corazón? Quiero hacer esta reflexión hacia el templo del Espíritu, es decir, a nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón que es una casa de oración? ¿Tenemos un corazón que es un corazón evangelizador, haciendo memoria del propósito de que el templo fuera la casa de oración, un templo para que todas las naciones vinieran a Cristo? Hemos sido llamados, hermanos, cada uno de nosotros con un propósito, con una misión, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Dice otro pasaje de la palabra de Dios que depende de lo que tengamos en nuestro corazón, ahí está nuestra riqueza. Ahí estamos enfocados en lo que hay en nuestro corazón. Ya vamos a terminar la cuarentena, quizás, no sabemos, quizás falte un mes, no sé, pero yo quiero invitarte a que terminando esta cuarentena nos enfoquemos en el propósito que Dios tiene para el templo, en el sueño de Dios para el templo del Espíritu. La mies está lista para la siega, así dijo Jesús. Hoy es tiempo, hermanos, con esta reflexión de lunes de autoridad, preguntarnos: ¿estoy usando bien el templo? ¿Mi templo? Jesucristo en el lunes de autoridad demostró su autoridad. Hoy podríamos decir: ¿Jesús es mi Señor? ¿Jesús verdaderamente toma el centro de mi vida? ¿O Jesús llegaría volcando las mesas de nuestro corazón diciendo: no me gusta lo que hay en este corazón? Yo quiero invitarle con esta reflexión de lunes de autoridad a que digamos: Señor, toma el centro de mi corazón. Úsame para el propósito que tú tienes para el templo del Espíritu. Un templo que evangelice, un templo que sea una casa de oración. Dios te bendiga.